La política europea sigue sumamente convulsionada en estos días a raíz del desconcierto que produjo el Brexit, el famoso Brexit, la salida de Gran Bretaña, nada menos la segunda potencia europea. Gran Bretaña se votó recientemente, se irá de la Unión Europea. Mabel, esto es un hecho político inesperadísimo, totalmente sorprendente. Y será nuestro tema de esta noche en Asuntos Públicos. Sí, el Brexit ha sido una noticia que sacó de eje muchos pronósticos, porque incluso quienes convocaron a esta... El Brexit es la consulta que se le hizo, un referéndum al pueblo de Gran Bretaña para decidir si querían salir de la Unión Europea o quedarse. Y asombrosamente para muchos, finalmente triunfó por poco margen, pero triunfó el voto por salir de la Unión Europea. Esto implica que va a desarrollarse un proceso que tiene sus derivaciones, no es que es inmediato, no es que ya se fueron, porque para irse tienen que comunicar oficialmente a la Comunidad Europea que se quieren ir. Y el primer paso fue esa consulta, que teóricamente no es una consulta vinculante, sino que lo tiene que aprobar el Parlamento, pero hay un peso político muy fuerte para una presión política para cumplir con este mandato, aunque la convulsión es muy grande porque no es lo mismo una decisión de una elección común sobre un tema menor que una decisión tan fuerte decidida de esta manera. Hay mucha discusión sobre esto y se está en un escenario muy abierto. Sí, hay consecuencias además políticas y económicas. En el frente económico, bueno, el primer impacto fue el derrumbe de la libra esterlina en los mercados. Londres es el gran centro financiero mundial y no es lo mismo estar en la Unión Europea que estar fuera de ella. Entonces hay muchas capitales financieras importantes como Frankfurt, incluso hasta Madrid, que se proponen reemplazarla. Entonces a eso desató una lucha. Por eso Londres votaron mayoritariamente por quedarse, ¿no? Es decir, la fragmentación sobre cómo fue el voto es muy clave, muy definitoria, ¿no? Y en lo político, dados los nacionalismos y los separatismos en Europa, mucha gente dice, bueno, si ellos se van, nosotros también podemos irnos, los escoceses, o nos quedamos de otra manera, porque los escoceses que hace un tiempo perdieron por muy poquito un plebiscito donde se querían ir de la Unión, de Gran Bretaña, pero querían quedarse en la Unión Europea y los amenazaron para que si se iban de Gran Bretaña, se iban de la Unión Europea. Ellos querían quedarse, ahora ya no. Ahora nosotros nos queremos quedar en la Unión Europea. Si Gran Bretaña no quiere, entonces cada una de estas naciones, con lo cual esto lo que está mostrando es lo convulsionado de un proceso que ya viene desde la crisis del 2008 y que se viene acentuando en términos políticos y económicos, porque no salen de esta crisis y los planes de austeridad que se vienen aplicando en toda la región, incluida Gran Bretaña, que fue uno de los primeros que aplicó medidas de austeridad mucho antes. Así que estamos en eso. Bueno, ahora en unos segundos vamos a ver, es un tema muy complejo, pero por suerte tenemos un informe con una experta, es una politóloga argentina, profesora de la Universidad de Bath en Inglaterra, que vive hace más de 20 años allí, conoce al dedillo la política británica y es una especialista en estos temas, y ella nos va a explicar todas las complejidades que tiene este fenómeno del Brexit. Es un informe bien exhaustivo, presten atención porque es fascinante y muy interesante entender toda la complejidad que tiene este tema, ¿no? Vamos a ver el informe y luego las conclusiones. La pregunta es cómo se llega al Brexit, y lo que descubrimos es que hay una relativamente larga historia detrás del Brexit. Que empieza con la relación muy tensa del Reino Unido con la Unión Europea, previamente, cuando estaba el Mercado Común Europeo. Y en el año 75 hubo un referéndum donde se le preguntó a la gente si querían quedarse en el mercado europeo. Y hubo un alto porcentaje, un 60 y pico %, que dijo que sí, que se querían quedar. Luego, en los años 83, más o menos, en esa época, hubo toda una campaña del Partido Laborista para irse de la Unión Europea. O sea que no es simplemente el conservadurismo, sino que es una cuestión muy complicada, una relación muy compleja del Reino Unido con la Unión Europea.
Y luego se formó en los años 90 el partido del referéndum, the Referendum Party, para hacer la campaña para retirarse de la Unión Europea. Claro, con las cuestiones de la crisis económica y la austeridad se fueron deteriorando muchas instituciones y muchas relaciones que estaban mucho más consolidadas, y entonces esta idea de irse de la Unión Europea comenzó a penetrar en todos los sectores de la sociedad, justamente de la mano de UKIP, el partido independiente del Reino Unido. Las razones por las cuales los que se quisieron y los que se quieren ir de la Unión Europea son varias. Encontramos diferentes sectores y diferentes razones, todas mezcladas. Una es la cuestión de la inmigración. Obviamente los sectores de clases populares están algunos convencidos de que las cuestiones de la desocupación, el deterioro de las fuentes de trabajo y de las condiciones de trabajo se deben a, obviamente, un exceso de inmigración que no está controlado por el gobierno, la típica idea de que los inmigrantes, o sea, toman sus puestos de trabajo, pero además bajan, ¿no es cierto?, el precio de la mano de obra. Pero después encontramos otro sector que está más asociado de capas altas, del campo, que está más asociado con esa vieja idea de Inglaterra o Gran Bretaña más imperialista. Entonces está todo el argumento de que quieren que no nos digan lo que tenemos que hacer. Queremos que no nos digan ya más. Entonces entienden lo que tenemos que hacer. Entonces entienden a la Unión Europea como una intromisión en la legislación y en la toma de decisiones. Y un tercer sector sería un sector un poco indeciso, al cual lamentablemente la campaña por la salida le ha mentido descaradamente, por ejemplo, con la campaña de que si no el Reino Unido sale de la Unión Europea, habría 350.000 millones de libras esterlinas que se podrían ahorrar para invertir en el Sistema Nacional de Salud. Entonces, personas indecisas, no jóvenes, porque los jóvenes han votado, pienso, masivamente por quedarse, por una cuestión de planificar su futuro, pero algunos sectores indecisos, de clases medias, de clases bajas, pensando, bueno, si vamos a ahorrar este dinero y si nos van a dejar la libertad de hacer lo que queremos, voy a votar de irse de la Unión Europea. Lo que vimos es que apenas habían votado, hubo una circulación en Google de la gente investigando qué era la Unión Europea luego del voto. Y mucha gente ya se arrepintió y están preocupados porque se dieron cuenta de que no sabían a lo que se atenían al haber votado retirarse de la Unión Europea. Por ejemplo, que bueno, ya la libra bajó, hay un montón de problemas financiero-económicos, etcétera, etcétera. No dimensionaron, digamos, la magnitud de algo que pudo haber sido un voto, como puede ser el voto por elección del primer ministro, pero esto era una decisión de envergadura y no lo dimensionaron. Pienso que si se hace la votación nuevamente, ganaría el quedarse en la Unión Europea. ¿Cómo se llega a tomar la decisión de convocar un referendo de semejante envergadura? Pienso que es la trayectoria del Partido Conservador, donde siempre existieron sectores muy adversos a permanecer en la Unión Europea, y el crecimiento de la extrema derecha ya digamos, institucionalizada, ¿no es cierto?, con la figura de Farage como el líder. Todas estas presiones, pienso que el gobierno de Cameron decidió convocar a este referéndum, presionado por su partido, presionado por la extrema derecha y, debo decir, por una ambigüedad también del Partido Laborista en oposición. ¿Qué pasa con el Partido Laborista? ¿Cuál es la relación del Partido Laborista con el Brexit? Bueno, después de las fallas y la derrota de Miliband en el Partido Laborista, surge Jeremy Corbyn, con una trayectoria de izquierda combativo, como líder del partido. Y él tiene una relación muy ambigua, porque tenemos que aclarar que una parte de la izquierda no laborista, una izquierda más, por ejemplo, el Partido Socialista de los Trabajadores, abogaban por retirarse de la Unión Europea. Entonces quiere decir que la izquierda, por distintas razones, también consideraba que Europa consideró, algunos sectores de la izquierda, Europa no es un espacio para construir un proyecto progresista y de cambio. Jeremy Corbyn, digamos, se convierte en líder del Partido Laborista y se produce dentro del partido debido al Brexit, pero no relacionado directamente, sino el Brexit presenta la oportunidad de
abrir un espacio para discutir el laborismo nuevamente, porque un Brexit en manos de los conservadores es una situación política muy difícil, y entonces es ahí cuando algunos miembros del partido deciden hacer una especie de golpe interno, gente ligada a Tony Blair, entonces le retiran el apoyo, ¿no? Y esto se fue haciendo como una bola de nieve, porque si inicialmente fue un golpe interno, por las creencias, por la ideología y por la política de Corbyn, es casi el único que votó contra de la guerra en Irak, y está totalmente en contra de la austeridad, y votó en contra de la introducción de aranceles universitarios, pero luego se convirtió en una bola de nieve donde muchas personas que estaban cercanas a él querían, digamos, conversar, y él literalmente no los recibía, y quedó una situación donde hay 170 o más diputados del Partido Laborista que rechazan el liderazgo de Corbyn y 40 miembros que lo apoyan. Entonces tuvo que reconvertir el gabinete a la sombra, porque todos excepto McDonnell, que sería el ministro de Economía, futuro que es el ministro de Economía a la sombra, el resto se fue. No se fueron del partido, sino que le retiraron el apoyo como líder del partido. Y se planteó una pregunta muy interesante. Los diputados, es una pregunta muy interesante para la ciencia política y para la política en general. ¿Los diputados representan a las personas en las circunscripciones, a los ciudadanos o al partido? Entonces hay toda una cuestión de que ahora los quieren deselegir, pero no pueden deselegirlos como miembros de diputados nacionales porque han sido elegidos en sus respectivos barrios. Y hay una tensión muy grande. Entonces aparece Owen Smith, que es también un socialista mucho más moderado y mucho más digerible desde el punto de vista de candidato a primer ministro en el futuro, porque esto está ligado a la idea de que puede haber elecciones antes del 2020, como opositor. Entonces, muy pronto, creo que en unos meses, habrá una elección del líder del Partido Laborista. Auspicia este programa Banco Provincia. Trabajamos para el desarrollo de las comunidades de nuestro país. Asociate, te necesitamos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Estás paseando la ciudad de Buenos Aires. Se quema la guita de esta manera la que me espera. ¿Cómo me cuesta verte de evitar así? Latam y vos, juntos, más lejos. Aceitera General Dehesa, una empresa comprometida desde hace más de 65 años con el desarrollo del país y las generaciones futuras. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Auspicia este programa. Claro, es simple. Biogénesis Bagó presenta Plan Fronteras, el programa de trabajo para lograr la máxima productividad de su rodeo. La propuesta es trabajar junto a su asesor veterinario para mejorar los índices productivos. Ingresen fronterasproductivas.com. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. ¿Cómo se siente la sociedad ante un voto que ha sido una decisión, más que un voto castigo o un voto por alguna razón, digamos, más liviana? Esto es una decisión para toda la vida. Hay varias cuestiones. Una es el resurgimiento del racismo, ¿no es cierto?, y de la extrema derecha, y una sensación de que ahora lo que se pensaba ahora ya se puede decir. Entonces muchas personas están sufriendo realmente intimidación verbal, pero también, por ejemplo, pintadas en sus casas con Go Home,
¿no? Por ejemplo, polacos, y también, bueno, típicamente pakistaníes y otros clases de inmigrantes. Entonces, esto que sucedía en muchos países europeos, pero Gran Bretaña siempre era reconocida por una sociedad tolerante, se comenzó a romper. El gobierno lo quiere minimizar, pero han habido muchos problemas y se continúan haciendo. Digamos, intimidaciones, insultos. Da la sensación para muchos, sobre todo inmigrantes, que en cualquier momento alguien va a decir algo en contra y vamos a tener que, digamos, soportar una situación tensa. Por otro lado, mucha gente está arrepentida. Yo diría una sensación general, es como que hay una situación de que estamos yendo hacia algo que da la impresión que, bueno, la impresión no, mitad del Reino Unido no quería, y sobre todo países enteros, como el norte de Irlanda y Escocia. Toda la ciudad de Londres, mayoritariamente, y otras ciudades, Bristol, que también tiene un intendente laborista y era capital verde de Europa el año pasado, y otras ciudades. O sea, es una cuestión muy importante que está tocando muchos aspectos de la vida. Familias enteras que ya están viviendo en el Reino Unido por un tiempo, tienen hijos en edad escolar y sienten, aunque no creo que suceda, que los van a echar. Las consecuencias económicas del Brexit por el momento no están siendo, digamos, vividas en un grado alto, porque el Banco de Inglaterra ya había conversado, según el director del banco, con la reina y con el gobierno acerca de un plan de cómo, digamos, aminorar los efectos del Brexit. En realidad, eso fue el único, digamos, funcionario público que salió públicamente a decir que tenía un plan de algo, porque si es una de las cuestiones que se acusa al gobierno conservador es no haber elaborado ningún plan para salirse de la Unión Europea. Entonces hay mucha incertidumbre. Pero si bien la libra esterlina bajó súbitamente, obviamente padeció en los mercados cuando salió el voto por salir de la Unión Europea, subió nuevamente y por el momento se mantiene. El gobierno está haciendo lo imposible por mostrar de que salirse de la Unión Europea no significa una catástrofe económica. Y hay inversiones chinas, por ejemplo. Están promocionando que inversores chinos van a invertir en el Reino Unido y que no es tan importante entonces pertenecer a la Unión Europea para poder utilizar el mercado. El Brexit es un derecho que figura en los reglamentos de la Unión Europea con el artículo 50, pero no sucedió nunca que un país se haya querido retirar de la Unión Europea. Entonces, todo lo que sucede, lo que está pasando alrededor de la salida, alrededor del Brexit, es todo improvisación, por parte de Europa y por parte del gobierno. Por el momento, tenemos este ministro de Brexit y se están supuestamente elaborando planes para a largo plazo, este año ya no va a suceder, empezar a negociar. El problema es que la Unión Europea ya ha planteado, el presidente de la Unión Europea, de que no va a acceder a ningún tipo de negociación hasta que el gobierno británico envíe la carta aludiendo al artículo 50. Entonces parece una discusión trabada en ese sentido. Es como un diálogo de sordos. Mientras el gobierno británico insiste de que van a comenzar las negociaciones, la Unión Europea dice que no habrá negociaciones hasta que no manden la carta, cosa que, digamos, parece bastante de sentido común. No se puede negociar algo que no existe. Pero, sin embargo, negociaciones informales yo pienso que sucederán, porque es la segunda economía de la Unión Europea y más allá del enojo y de las cuestiones así de odios mutuos, va a haber que encontrar una salida. El Reino Unido plantea acceso a los mercados, pero control del movimiento de las personas, algo que es totalmente inaceptable del lado de la Unión Europea. Entonces habrá que ver. Hay muchos reclamos por parte de ciudadanos de la del Reino Unido, individuales, colectivos, que tienen que ver con la ilegalidad o la ilegitimidad del Brexit. Por ejemplo, nunca se aclaró si el referéndum era vinculante. Y sabemos que el referéndum tiene que ser aceptado por el Parlamento. Y yo pienso que si ahora en este momento pasa por el Parlamento, no se aprobaría. Si los dos partidos mayoritarios estaban mayoritariamente en contra del Brexit.
Hay ciudadanos que están apelando a las Naciones Unidas y a las Cortes porque aluden que se les está robando de su identidad europea. El contexto europeo en el que aparece el Brexit es un contexto difícil porque después continúa la cuestión en Grecia de la crisis económica y también de los países del sur, como otros países del sur, como Italia, Portugal, España. Europa no es vista como un espacio, digamos, de solidaridad, democratización. Entonces, para algunos existe alguna cuestión de entendimiento, pero como el Brexit está impulsado por la extrema derecha, lo que está ocurriendo es que han habido negociaciones, por ejemplo, con Le Pen en Francia y otros líderes de la extrema derecha en países escandinavos, donde la extrema derecha está más desarrollada, ya pensando en una política común. Entonces, esta Europa deteriorada por la crisis y deteriorada por la austeridad es en este momento un espacio de derechización. Y por eso quizá la idea de la izquierda, es una opinión personal, obviamente, de salir, es un poco riesgosa, en el sentido de que Europa es un espacio también para construir la Europa social en contra del avance de la extrema derecha, que sí está utilizando el espacio europeo para tener una política común. Bueno, hemos visto un análisis impecable realmente y de un tema muy complejo, Mabel, porque recordemos varios puntos, ¿no? No nos alcanza el tiempo para comentar todo esto, pero el momento de auge de la Unión Europea, después de la introducción del euro, 99, todo el periodo de la primera década del 2000, hasta que llega la crisis mundial, hasta que llega la gran recesión, que fue un golpe demoledor, y a partir de allí se empiezan a multiplicar los problemas. La crisis griega, ahora el Brexit, el estancamiento, la depresión directamente en las economías más débiles, en España, el desempleo, en Portugal, Italia, economías estancadas ya desde hace muchos años, más años que lo que le duró al mundo de recuperarse de la gran depresión de los 30 está ocurriendo ahora, ¿no? No es casual que haya, después de una crisis económica de esa magnitud, venga una crisis política de esta magnitud. Además, porque a eso se le suma la crisis Medio Oriente, la crisis del desastre que se produce en la explosión del mundo árabe y en los refugiados, que son otro elemento más, refugiados que aparecen, sobre todo la explosión en Siria, ¿no? Los refugiados sirios, y mezclado con un terrorismo islámico que aprovecha para exacerbar la lógica más de defensa y más autoritaria y represiva, con lo cual los elementos se conjugan de un modo mucho más complicado. Justamente Anna Dinerstein decía muy bien que los británicos ya hace tiempo lo quieren, ellos por eso no entraron al euro, porque ellos quieren tener las ventajas del libre comercio, pero ninguno de los costos que supondría socializar en este momento muy puntual, y es por eso que ganan, por ese margen, pero ganan, es la socialización que se hace con los refugiados, que son un problema que también Europa está implicada en la creación de estas consecuencias políticas en Siria, porque los europeos no se pueden hacer los distraídos, las dirigencias europeas, sobre las políticas que ellos apoyaron e impulsaron en el Medio Oriente, que llevaron a esta explosión. Y además, creo que hay un concepto clave aquí, que es el del libre movimiento de las personas, ¿no? En Inglaterra había en un momento 1 millón o más de 1 millón de trabajadores polacos emigrados. Eso que lo llamaron a trabajar, ¿no? Exactamente. Claro. Eso causa, cuando todo va bien, cuando la economía está en auge, fantástico. Ahora el problema es cuando sobreviene una crisis, allí se empiezan a agudizar las contradicciones. Que ahí el rechazo sobre trabajadores polacos, que uno pensaría, bueno, los árabes, musulmanes, distintos. No, los polacos están recibiendo, son europeos con una fuerte inmigración en Gran Bretaña y que concitan un rechazo muy grande de la población, de cierta parte de la población británica, ¿no? Que está exacerbado sus bajos instintos y su manera de decir, mirar, esto ha sido hábiles las clases dominantes en Gran Bretaña y en otras partes del mundo en desplazar el odio y el rechazo sobre medidas que ellas toman contra el de abajo, ¿no? Que alguien le tome rabia al de al lado o al de abajo y no mire quiénes son los responsables verdaderos. El problema es que, dada la historia europea del último siglo, estos nacionalismos son peligrosos, ¿no? Eso de que decís, echarle la culpa a alguien de abajo, al vecino,
a los polacos, a los judíos, a quien sea, es un tema, digamos, que tiene una historia muy complicada. De modo que, bueno, así están las cosas. Esto, por suerte, ahora entendemos un poquito mejor de qué se trata la crisis europea, por eso lo hemos analizado aquí en Asuntos Públicos. Hasta el jueves que viene.